Max. ¡Ay, hijo de su madre! Nuestro amigo y colega Lalo Escalante se adentraría junto a un amigo a un internado que ya no está en funcionamiento. Según cuentan las personas que llegaron a trabajar en este lugar, en uno de los pasillos se escuchaba a una niña llorar por las noches. Pues imagínate la historia que tiene de un túnel, güey, y que se aparece una niña arriba y abajo, güey. O entonces es una planta de 2 pisos, güey. Se escuchan cosas, de hecho. Cuando llegamos escuchamos algo, ¿no? Como si se Todavía no empezamos a recorrer el lugar y ya se escuchan así como que chillidos, ¿Qué fue eso, güey? Uy. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste? Mientras estaban explicando que en este recinto se escuchaban ruidos extraños y el llanto de la niña, se lograron captar algunos pasos provenientes de uno de los pasillos. ¿Qué será? Ay, Dios mío. Sí se ve tétrico esto. Mientras subían las escaleras al segundo piso, la cámara pudo captar por un segundo una figura extraña pasar de un lado al otro. Más adelante, en las habitaciones de arriba, vivirían cosas realmente aterradoras. No mames, güey, se siente bien sofocado aquí. Me está sofocado. Uy. ¿Hola? Mira la puerta, güey, la puerta. ¿Viste eso? ¿Viste eso que se cerró, güey? ¿Viste eso? A ver, güey, abre esa puerta. ¿Viste la puerta que ya se cerró? ¿Está abierta? ¿Qué son, güey? ¿Armarios? ¿Cuál se abrió? ¿Cuál se cerró? Aquí. Aquí ya se cerró, güey. Esta, güey. ¿Está cerrada? Sí. No mames, está... Si ya se cerró... ¿Oye las campanas? Oye las campanas. Güey, pero esta sí se cerró, güey. Esta sí cerró, güey. Si tiene seguro, güey. Si tiene... Miren. Si tiene seguro. ¿Qué pedo? Al llegar al pasillo, una de las puertas se cierra por sí sola. Al caminar hasta ella, notaron que esta estaba cerrada por dentro con seguro. ¡Ay! ¿Escuchaste radio? ¿Qué dijeron? ¿Ma? Uy. Espérate. ¿Escuchaste eso? Intentaron abrir la puerta. No, güey, se siente bien sofocado, bien tenso, güey. Uy. Mami. Y tú dijiste que según la niña a la que se parecía. Si hay alguna entidad quiere hacer presencia, ¿Dónde están? ¿Qué dijo? ¿Dónde están? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo vi que intentaron abrir la puerta esa. Atrás de ti, güey. Yo vi que intentaron.
¿Qué dijo? Se está comunicando, se está comunicando. Se está comunicando. A ver, ven. ¿Quién eres? Este pasillo está tétrico, güey. Hasta se me pone la piel china. En el intercomunicador se logró escuchar la voz de una niña que decía hola y mamá. Los chicos salen de la habitación y comienzan a indagar en el lugar para hallar de dónde provenía dicha voz que entraba en la radio. Pater noster, qui sinceris, sanctificetur sas veniat, renuto fiat voluntas sico celum de terra. Sea lo que seas, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde te encuentras? Uy, Max. ¿Dónde te encuentras? Ay, Dios mío, güey. Aquí se siente. Max. Se cayó, güey. Se cayó, güey. Ve, güey. No hay nadie atrás de mí, güey. Cuando Lalo comienza a rezar en latín, se manifestó la voz de la niña una vez más, haciendo que tanto Lalo como su amigo entraran en un estado de nerviosismo y decidieran abandonar el recinto. Pero, cuéntame, ¿tú te atreverías a entrar a este lugar? El siguiente caso fue subido por Easy Emerald a su cuenta de TikTok. Ella nos menciona que esto es la grabación de una cámara de seguridad en su casa de campo. Presta mucha atención porque es difícil de verlo a la primera. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Oh my God! What is that? Oh my... Una bruma espesa pasa de un lado al otro rápidamente que casi es imperceptible. Y sí, nos menciona que no sabe qué es lo que pudo captar la cámara. Reflexiona que podría ser un fallo de la cámara, y eso que vemos pasar rápidamente podría tratarse de un caballo, aunque muchos espectadores especulan que esto puede tratarse también de un fantasma. Pero tú tienes la última palabra en los comentarios. El siguiente video pertenece a un explorador anónimo quien se dedica a investigar de noche. En una de sus incursiones más recientes, lograría toparse con algo que lo estremecería. Un ser extraño pálido
y extremadamente delgado se dejó ver en la oscuridad de la noche. Usuarios en internet que han visto este video definen esta criatura como The Rag, el rastrillo. Pero ve el video nuevamente y dime, ¿qué es lo que piensas tú? En este puesto te mostraré 3 evidencias realmente escalofriantes que me hicieron llegar a través de mis redes sociales. La primera evidencia es de un hombre que se dedica a hacer senderismo y a grabar sus recorridos. Una tarde, mientras realizaba esta actividad, captaría algo sumamente inquietante. Presta atención, ya que no es fácil de verlo, así que abre bien los ojos. Lo que parece ser una figura blanca y traslúcida pasa lentamente a escasos metros de este sendero. La persona que registró este hecho menciona que no lo vio sino después de revisar la grabación. Pero si ponemos el video en cámara lenta y hacemos zoom, puedes notarlo. Y es que es evidente que algo sí estaba allí esa tarde. El siguiente registro principalmente fue posteado en Reddit. La persona que lo envió me dice que quedó impactado al ver la fotografía. Presta atención. Lo que parece ser un fantasma o la figura espectral de algo atrás de las chicas es evidente. Según el usuario que posteó esta fotografía, comenta que decidió visitar a su antigua escuela para tomar una fotografía y recordar la época en la que estudiaba allí, pero que nunca se imaginó que captaría esto. El siguiente caso me lo hicieron llegar a través de TikTok y muestra un hecho realmente escalofriante que vivieron unos amigos mientras estaban haciendo una pijamada. Okay, you're upstairs in your room? Yeah, we're in my room right now. Okay, make sure you lock the door then. I'm gonna come home. I should be home in about 10 minutes. I need you to stay calm though, okay? Okay, So calm, quiet, keep the door locked. Alright, do not go out of the room whatsoever. I'm gonna come home, I'll be there 10 minutes. Okay. And then I'm gonna call the cops on the way home too. Who's just the to make cops? sure No, everybody's Mom, safe. why do we have to get the cops? We're going to just make sure everybody's safe and they can get there faster than I can. I'll scope it out and make sure that nobody's there. Okay, or if it's there's fine, somebody okay. there, they can have them. Okay. Alright, I'll see you soon. I love you. I love you too. Bye-bye. Bye. Primero vemos cómo estos chicos están llamando a sus padres por teléfono, y estos mencionan que escucharon ruidos en la parte inferior de la casa y que ellos estaban encerrados en su cuarto con mucho miedo. 15 minutos más tarde,
podemos ver cómo los chicos decidieron bajar a la sala para ver de dónde provenían estos ruidos extraños. Y es cuando uno de ellos ve algo en la oscuridad y decide correr rápidamente de nuevo a la habitación. Pero seguramente no te percataste de algo. Quiero que te fijes bien. Antes de que ellos bajen, en uno de los pasillos se encuentra algo al fondo. Algo pequeño pasa rápidamente en la oscuridad del pasillo. Los usuarios que postearon este video mencionan que ellos no se percataron de esto y algunos se atrevieron a decir que era una mascota. Pero rápidamente el dueño del video comentó que él y su familia viven totalmente solos. Entonces, ¿qué podrá ser esto? Te lo dejo a tu imaginación. Nuestros amigos y colegas de Archivo Extinto, Kevin y Alexis, se adentrarían a lo que determinan la Casa del Diablo, un lugar donde vivirían momentos realmente escalofriantes y estremecedores. ¿Escuchas eso? Sí. Son como si hablaran, güey. Mira, creo que vamos a pasar primero por aquí. Familia, antes que nada, voy a colocar uno de los sensores de movimiento que traemos justo en el pasillo. Justo aquí. Este sensor lo que hace es pitar cada vez que hay algún movimiento. Esto nos va a indicar si hay alguna presencia paranormal. Justo como en este momento, familia, acaba de sonar el sensor. Podría pensar que fue por mí, pero bueno. Apenas entraron a este lugar, comenzaron a escuchar gruñidos extraños de algo o de alguien. Al adentrarse un poco más, notaron que una de las puertas que estaba justo al lado de ellos fue tocado por algo que no pudieron ver. Wow. Familia, quiero aclararles una cosa, y es que tenemos entendido que en este lugar hacen... Voltea. ¿Sí escuchaste eso, güey? Sí. Tenemos entendido que en este lugar hacen... Voltea. ¿Sí escuchaste eso, güey? Sí. Güey. El radio se prendió. ¿Escuchaste el sensor? Sí.
viste? ¿Qué dice ahí? Satanás es el Salvador. ¿Lo viste? Sí. No mames. Al entrar en esa habitación, pudieron escuchar nuevamente el gruñido, pero esta vez proveniente de algún lugar que no sabían dónde era exactamente. Al salir de allí, siguieron su recorrido y notaron que en una de las paredes estaba escrita la palabra Satanás es la salvación. Vete o muere. No mames, güey. En otra habitación encontraron una frase bastante intimidante que decía, vete o muere. Y de inmediato se dejó escuchar nuevamente ese gruñido estremecedor. Güey, cerraron aquí la puerta. No mames. Mira, 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 mira. Esta puerta la cerraron. Chécate. No mames, güey. Lo que sea que esté aquí se está moviendo. Se está moviendo. Mira. ¿Puedes abrir la puerta? No mames. No mames. Dime que sí lo viste, ¿verdad? Familia, nos acaban de abrir esta puerta. Justo cuando iba con cámara 2 se cerró y ahorita la acaban de abrir. Sal. No mames. En uno de los pasillos mientras caminaban, una de las puertas se cerró por sí sola. Mira, casi por todas las paredes, güey. ¿Ya viste aquí? Sí. ¿Qué es este lugar, güey? Se acaba de abrir. ¿Lo viste? No mames. Familia, se abrió. No mames. Es un closet, güey. No mames. Neta. Ay, Dios mío.
Se acaba de abrir. ¿Lo viste? No mames. Familia, se abrió. No mames. Es un closet, güey. No mames. Neta. Mira, ve por el otro lado, ve por el otro lado. Yo me voy a quedar aquí. No mames, mira. Ábrela por favor por completo, güey. No mames. No mames. No hay manera, güey. Entra al closet tú. Hacia el otro lado. No. No hay nada. No mames. Es todo, güey. ¿Qué pedo? No es posible, güey. Es solo un closet. No hay nada de aire. No hay absolutamente nada de aire. Y ahora sí, güey, ¿cómo la abriría, güey? No mames. ¿Qué hay allá? ¿Hay más por ver? Sí. Creo que todavía hay más, güey. ¿Hay más por allá? Sí. No había visto esto, ¿ya viste? ¿Qué? Mames. ¿Qué es esto, güey? ¿Es el macho cabrío? Es como si fuera el macho cabrío, güey. Caminando nuevamente por los pasillos, notaron que estaban manchados de una sustancia muy parecida a la sangre y se toparon con un grafiti que al parecer representa a un demonio. Ah, no mames, mi linterna, güey. No mames. We are gathering energy. We are gathering energy. We are gathering energy. Mira esto. We are gathering energy. ¿Qué es gathering? Que están obteniendo energía. Están obteniendo energía. Get out of here. Get out of here. Lárgate de aquí. Sal de aquí. Lárgate de aquí. Vean, vean, vean eso. Vean eso, nos están corriendo. No nos quieren aquí, familia. Están agarrando energía. Mi linterna. Han chupado toda la energía de mi linterna, ¿eh? Mira. No mames. No mames, estaba completamente cargada, güey. Imposible. Mood, modo. Es estado de ánimo. ¿Estado de ánimo? Sí. Imposible. Mood, modo. Es estado de ánimo. ¿Estado de ánimo? Sí. Ya no prende. Ay, no. Esta linterna, güey, está captando energía acá también. Mira. No mames, güey. No. ¿Sabes qué? Siento que nos están arrinconando hacia acá, ¿eh? Está captando energía acá también. Mira.
No mames, güey. No. No. Decidieron encender el Spirit Box y captaron una psicofonía que decía: estamos robando energía. Y casualmente a Kevin comenzó a fallarle su linterna. Minutos después podemos escuchar ese gruñido nuevamente que interfiere en la radio, haciendo que Kevin y Alexis entren en un estado de terror. ¿Sabes qué? Creo que ya son muchas advertencias las que nos están dando, güey. Sí, güey. Nos acaban de decir, sal ya. Dijo Ron, corre. Ataque. Ataque. Eso no está bien. Ataque, ya, güey. Nos están advirtiendo demasiado, güey. Nos están advirtiendo demasiado. Ya, güey, creo que es momento de salir. Es momento de salir. Es momento de salir de aquí, güey. Vámonos. Familia, creo que nos están advirtiendo en numeradas ocasiones. Nos advirtieron. Estómago. Así que yo creo que en este momento vamos a salir. Ya son demasiadas advertencias. Muchísimas advertencias. Creo que es momento de irnos ya. ¡Oh, hijo de su madre! No te pases de... ¡Oh, hijo de su madre! No te pases de... ¡Oh, hijo de su madre! No te pases de... Ah, no mames. Neither. ¿Qué onda, güey? No, güey. No. Eso fue ya demasiado, güey. Familia, acaban de lanzar una silla de cuarto a cuarto por este pasillo. No mames, dime que lo tienes, güey. ¿Lo tienes? Creo que sí. Yo sí lo tengo, güey. Pero estaba muy lejos. Lo grabé, yo sí lo tengo, güey. Oh, no mames, no, güey. No lo puedo creer, güey. Familia, creo que comprenderán que esto claramente nos dice que lo que está aquí, lo que sea que está aquí, se está intensificando a una magnitud que no tiene... Ay, estoy muy nervioso ya, güey. Ya no puedo ni hilar palabras, güey. Esto de verdad se está saliendo de nuestra... Los chicos decidieron retirarse del lugar, pero no obstante, algo sucedió. Una silla de ruedas fue empujada por alguna fuerza extraña, y esto hizo que los chicos se paralizaran del miedo. Pero minutos después, tomaron la valentía para retirarse del lugar, quedando emocionalmente afectados. Cuéntame en los comentarios, ¿visitarías este lugar de noche y totalmente solo? De antemano, muchas gracias por llegar hasta el final. Te recuerdo que subo videos todos los miércoles y sábados a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. Por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Por favor, sígueme en mis redes sociales, especialmente en mi WhatsApp e Instagram, las cuales encontrarás abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. YouTube me dice que este video te va a gustar, así que te invito a disfrutarlo a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.